Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la experiencia de aprendizaje correspondiente a la semana 33, día 2 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de esta experiencia de aprendizaje es La mujer en el mundo de las letras, la desigualdad y la violencia. Agenda de la semana 33, día 2. Competencia. Lee diversos tipos de texto en lengua materna. Propósito: que los estudiantes, mediante el análisis y la reflexión de textos que abordan la situación de violencia que viven niñas y mujeres, obtengan información relevante y sinteticen los problemas y las causas de este tema. Actividad. Leemos y reflexionamos sobre la lucha de mujeres escritoras que impulsaron acciones para acceder a una educación igualitaria. Al reto: promover una cultura de igualdad y sin violencia. En esta actividad vamos a leer un texto expositivo de tipo causa-efecto, titulado La lucha de las mujeres por la educación. Recuerda que antes de la lectura debemos hojear el texto y plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Qué se puede inferir del título? ¿Por qué el texto incluye el subtítulo Las Ilustradas de la República? ¿Quién escribió el texto? ¿Cuál es el propósito del autor? Estas preguntas y respuestas deberán estar en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. A continuación, vamos a dar lectura al texto titulado La lucha de las mujeres por la educación. El último tercio del siglo XIX constituye en el Perú un intenso periodo signado por la conciencia crítica de ideólogos y políticos respecto de nuestra realidad social e histórica. Es en este espacio que se empezaron a conformar los discursos de identidad nacional y la educación se convirtió en un tema prioritario para las mujeres en aras de la igualdad intelectual. Fueron importantes los clubes literarios organizados por mujeres porque constituyeron un espacio que permitió el tránsito entre lo privado y lo público, entre el lugar asignado a las mujeres y el espacio de lo masculino y de la ciudadanía. Aquí las mujeres pudieron conversar sobre asuntos alejados de la vida doméstica, lo que significó un gran cambio en la mentalidad de la época. Otro hecho relevante fue el acceso a la lectura, hasta entonces supervisado por la iglesia y el esposo. En el cambio de mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo los principios y criterios del periodo colonial, fue importante la presentación de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación, el rol de la iglesia, la marginación de los indios y la inferioridad de condiciones de la mujer. Para salvar a la sociedad peruana es necesario sanear la política, darle un sentido moral y de coherencia para salvar a las mujeres, sometidas al oscurantismo, a la vanidad y a la falta de conocimientos. En su conferencia, Las esclavas de la Iglesia responsabilizó a la religión católica de mantener a la mujer apartada del conocimiento, estableciendo una comparación con las mujeres que en otras naciones brillan por su ilustración porque han tenido acceso a la educación. Equipara la educación de la mujer con la ansiada libertad del esclavo, en la conquista de una educación que le permita ser persona y ciudadana. Solo entonces podrá luchar contra la sujeción canónica y el ordenamiento jurídico que le equipara a los niños y a los locos, la condena a la indisolubilidad del matrimonio y a la tiranía del hombre. Las Ilustradas de la República. Dos escritoras irrumpen en este periodo: Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. En su lucha por el derecho a la educación de las mujeres se enfrentaron al pensamiento conservador. En ese sentido, contradecían a Ricardo Palma, uno de los escritores más famosos del siglo XIX, para quien el heroísmo era inconcebible en las mujeres. Por ello consideraba a Manuela Sáenz y a Francisca Zubiaga, mujeres emblemáticas del periodo de la independencia, como una equivocación de la naturaleza, porque encarnaban el espíritu y aspiraciones varoniles. También tuvieron que enfrentar el recelo de las mismas mujeres, incluso de las más lúcidas. Teresa González de Fanny, 1836-1918, cuestionó el carácter discriminador y excluyente de la educación y fundó un colegio para mujeres conocido como Liceo Fanning, donde enseñó matemática, gramática, geografía, economía doméstica, historia del Perú y religión. Sin embargo, sostuvo que la aversión de los hombres contra las escritoras se debía a que éstas desatendían el hogar y el cuidado de los hijos.
En su artículo Las literatas, elogia el surgimiento de escritoras mujeres y la apertura de clubes literarios, pero que si la mujer podía descuidar la atención de sus hijos y el gobierno del hogar para dedicarse a la actividad intelectual, razón le sobraría para anatemizar a las literatas, y nosotras seríamos las primeras en ponernos de su parte. Connotadas educadoras como Elvira García y García señalaron los obstáculos que existían para acceder a oficios naturalmente masculinos, como la literatura y el periodismo, porque podían apartar a las mujeres de los hijos y del hogar, mientras que Carolina Freire de Jaime, aunque escribió 2 novelas con poco éxito, declaró: «Nadie más enemiga que yo de una mujer que aspira a ser literata, y que hasta el mundo entero, con su incansable charla, con la ostentación de sus conocimientos y con el eterno fastidio de sus rebuscadas palabras». En ese clima de hegemonía del discurso masculino, la presencia de Clorinda Matto de Turner, 1854-1909, significó un momento decisivo desde una perspectiva de género. Ella asumió una posición de avanzada en el proceso de transformación del país, al abandonar el ámbito doméstico para ejercer funciones en el periodismo y la literatura. Denunció el sistema ideológico de los grupos de poder tradicionales, en especial la Iglesia, y afirmó el sentido esencialmente crítico de su narrativa. Matto de Turner aboga en sus novelas por el indio y la mujer y critica duramente la presencia de los malos sacerdotes. Según lo leído, ¿qué es lo más importante en el texto? ¿Qué partes del texto debo de subrayar? Luego, podrás regresar a las preguntas de anticipación y comprobar si tus predicciones fueron acertadas. Te recomiendo que realices un parafraseo por párrafos, tratando de ubicar las causas y las consecuencias o efectos del texto. A continuación, después de la lectura, vamos a elaborar un mapa Ishikawa, también conocido como espina de pez. Este es un organizador visual que nos sirve para sintetizar información de textos con características de causa-efecto. Como puedes ver, en las espinas del pescado vamos a colocar las causas y a qué se deben, por qué se suscitan. Y el efecto de estas causas deberá ser lo que colocaremos en la cabeza de nuestro organizador, en la cabeza del pescado. Ahora que terminaste de elaborar tu mapa Ishikawa o espina de pez, estás listo para prepararte para tu exposición. Recuerda enviarle la evidencia de tu trabajo del día de hoy a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.